¿Sí? Sí. Gracias. Sí. Hay un café al lado de la física. ¿Quieres una galleta? Muy gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a la última clase. Ya estamos en el viernes. Y antes de empezar quería aclarar una cosa porque ayer hice confusión. Porque la próxima semana es libre. Bueno, ustedes pueden avanzar leyendo si quieren porque Armando me pidió que les envíe algunos textos sobre las clases, ¿no? Pero en realidad es libre. La semana después es virtual sobre este curso. Y después es la semana presencial. La siguiente semana vamos a hacer eso online. Ahora, vemos las fechas para... Porque yo ya dije 2 semanas para ustedes para este. Buenas noches. Hoy estamos 20. Entonces, del 23 al 17, prácticamente libre, no hay nada. Después del 30 hasta el 4.
sexual con algo y del 7 hasta el 11 es presencial. Con algo. Entonces vamos a empezar con el hilo rojo. ¿Alguien podría venir acá y hacer un pequeño resumen de ayer? Obviamente con la ayuda de todos y todas. No tiene que hacerlo solo. ¿Alguien? Solo tiene que escribir. Vamos a ayudar a todos y todas. Tú ya lo hiciste una vez, ¿no? Sí, pero Bueno. No. vamos a hacer otra vez. Quizás alguien más se anima. No. Oh. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué hicimos ayer? Muy bien. ¿Alguien se acuerda del nombre de la persona? Jorge. Muy bien. Mike Hoffman. Desarrollamos proyectos de ¿Cómo? desarrollamos nuestros propios proyectos de ganar. Sí, muy bien. Propios proyectos de ganar. ¿Y cuál fue el concepto central de esta teoría? Nos han hablado de crear valor económico y crear valor social. Muy bien. Crear valor económico y valor social. ¿Y cuáles son problemas sociales que pueden enfrentar de esta manera las empresas? Por ejemplo. Entonces, con el valor social se puede enfrentar la pobreza, por ejemplo, el medio ambiente también, La salud. Dijimos violencia también, ¿no? Sí, violencia. ¿Algo más? Claro, seguridad o inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Vimos? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Problemas sociales? Medio ambiente, ya está. O también es específico, me acuerdo a sus proyectos también. ¿Qué problemas han identificado ustedes en sus proyectos? Ajá, sí. Conciliación, trabajo, familia, por ejemplo. Pero habían los otros proyectos también, en cuáles sean qué problemas enfrentaron los otros proyectos. Medio ambiente. Sí. ¿Cuáles fueron los otros dos proyectos, se acuerdan? Uno de unas barras ecológicas. Ajá, bien. Calidad alimentaria. Y el otro era de recolección de basura. Y lo de las, ¿cómo se llaman? Varas nutricionales. Sí. ¿Qué otro problema o qué otra solución dio este proyecto? Vida saludable, pero también con las mujeres que han creado. Sí, trabajo, han creado empleo también. ¿Puedes poner empleo? Estas son todas formas de crear valor social. Ahora, ¿cómo creamos el valor económico en la empresa? ¿Cuál es la ganancia de la empresa?
Fidelidad de clientes, centralización de clientes. Pero eso es un valor económico. Económico, sí, porque te compran más, pues vender productos o servicios. Incremento de ventas. Bien, incremento de ventas. Pues, claro, esa consecuencia de más. Muy bien, sí. Puedes disminuir tus costos en presupuesto, entonces tienes o gastos en salud, por ejemplo, con el ejemplo del cigarro que daba. Sí. Reducir costos. Por ejemplo, atención de salud, los que ocupan ausentismo, presentismo. Sí, muy bien. Mayor productividad. Muy bien, ¿falta algo? Estamos bien, ¿no? Reducción de rotación también. Muy bien, ¿algo más quieren añadir? Compromiso. Motivación, compromiso. Y teníamos un concepto que yo no conocía, ¿se acuerdan? También en las empresas. Ajá. Motivación, compromiso. Compromiso, motivación y gestión de felicidad. Gerencia, perdón. Gerencia de felicidad. Muy bien. ¿Algo más? ¿A ti te gustaría añadir algo? Buenas noches. Perdón, pero yo aquí algo que hablaba mi compañera de la puntuación es crear una relación. También, sí, una buena relación con los stakeholders. Saben, la gestión de los stakeholders es muy importante para la empresa. ¿Qué cosa la gestión de qué? Una buena relación con los stakeholders también. ¿Los stakeholders? Sí, perfecto. Muchas gracias. Hoy día no vamos a tener PPT, porque hoy vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en los últimos 4 días y vamos a trabajar con el ejemplo de una empresa. Y mientras voy a agregar algunas características o lo que pasa en esta empresa, ustedes podrían pensar quizás qué tipo de empresa es. Y vamos a darles a la empresa un nombre. A ver, ¿qué tipo de empresa es? Caótica. Caótica. ¿Por qué caótica? ¿Por cuáles palabras es caótica?
Porque hay violencia, la violencia te genera miedo, también va a generar estrés. Es muy interesante. ¿Trabajas en el Esto de mis socios, los que trabajan. no ética? Ok. ¿Por qué no ética? Genera miedo, violencia, explotación y todo eso. ¿Qué más? Caótica, no ética, ¿qué más les ocurre? Viendo esta situación. No genera compromiso de parte de sus trabajadores. No. ¿Y cómo se sienten las trabajadoras y trabajadores en el ambiente? ¿Qué tipo de ambiente es? Desagradable. Desagradable. ¿Qué más? Todo. Parece que hay mucha presión de cumplir con las cosas, pero sin mucha ayuda. Sí, ¿no? Sí, presión. Y hay una palabra para esto, una atmósfera que incluye todas estas características. Y también las citaciones que están ahí. Una atmósfera tóxica, muy bien. Esa es nuestra empresa. Es una empresa tóxica. Y nosotros hoy día vamos a hacer, o estar haciendo, una consultoría, una empresa de consultoría. Y ellos nos han contactado en esta empresa para que hacemos un diagnóstico de la situación y hacemos estrategias de mejoramiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, somos 11 personas, ¿no? Perfecto. Cada uno de nosotros va a elegirse una de estas palabras y va a hacer un diagnóstico sobre esa situación. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de estas palabras? Después vamos a presentar. Y después de presentar, cada uno conocemos las causas y consecuencias de cada palabra. Vamos a formar pequeños grupos porque algunos son parecidos y podemos trabajar juntos en estrategias para superar esas situaciones. Y el objetivo es al final crear una empresa saludable. Y vamos a construir poco a poco el concepto de una empresa saludable. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes pueden venir y elegirse una palabra y al final vamos a cambiarlos por características de una empresa saludable. Ok. Muévanse. ¿Te traigo uno? Sí. Ay. Es la primera en bajar. Además, poco más no la revuelco a mi compañera. No, no. Basta sacado, yo estaba tan distraída. Eso lo hago. Diagnóstico de la situación. Vamos a analizar causas y consecuencias de sus palabras.
15 minutos. Entenderíamos los entonces como el gesto de la causa, ¿no ves? Bueno, ustedes tienen una palabra y estamos buscando la causa de esta situación y también las consecuencias. La palabra que he escogido es miedo, y si hay un líder que no genera confianza, la consecuencia va a ser que los empleados, los funcionarios no puedan expresar sus opiniones, no haya una libertad de expresión. Se ejerce presión y existe un ambiente de violencia. Esto genera que los empleados puedan cometer más errores, o que vivan en una constante presión de miedo de equivocarse. Si no existe una estructura organizacional o un reglamento claro, preciso, eso hace que los empleados tal vez no puedan denunciar un acto de violencia o un acto negativo que estén viendo que sus compañeros estén realizando o su mismo líder. ¿Es? Muy bien, gracias. Siguiente persona. ¿Sí? ¿Quiénes son? La palabra que elegí es conflictos, es muy general y encontré varias causas posibles. La primera puede ser el liderazgo, el estilo de liderazgo. Yo supuse que es un liderazgo autocrático. Después puede haber también falta de ética en el trabajo, puede generar conflictos. Falta de políticas y procedimientos claros, puede generar ambigüedad y terminar en conflictos en todas las áreas. También funciones ambiguas, ambigüedad en las funciones o funciones no explicitadas con claridad. Por otra parte, debilidad en la gestión empresarial, que quiere decir probablemente no se planifique bien, no se organice bien la dirección ligada al liderazgo y no se controle.
la gestión. Luego, también, este es un tema importante que podría resolver los recursos humanos. Entonces, puedo ver que tal vez exista debilidad en la gestión de recursos humanos. No puede ayudar a resolver los conflictos en la empresa. Puede haber también como causa para generar estos conflictos el temor a perder el trabajo, poca capacitación, porque uno por desconocimiento puede incurrir en algún error y generar de alguna manera algún conflicto, debilidades en trabajo en equipo y, bueno, básicamente estas podrían ser las causas. En cuanto a las consecuencias, podríamos hablar de desmotivación. Una situación caótica con conflictos nos genera desmotivación, definitivamente baja productividad. Todo es tan ambiguo, tan relativo, es un caos en otras palabras, entonces puede generar baja productividad y baja calidad de los resultados también, muchos errores, ya sea por el estrés de la situación, puede generar muchos errores. Por lo tanto, las evaluaciones del desempeño van a ser negativas. Los jefes van a percibir esos errores, ese desempeño malo y las evaluaciones no van a ser las mejores. Va a generar por sí solo estrés, definitivamente. Y definitivamente también insatisfacción laboral. Eso es en cuanto al tema del conflicto. Muy bien, gracias. Siguiente persona. Y por los temas es muy importante escuchar bien y por favor no interrumpir hablando. Palabra 23, ¿no? La causa puede ser el exceso de trabajo, la recarga laboral, poca remuneración para la responsabilidad del trabajo, falta de capacitación para la exigencia o los requerimientos del mismo, problemas familiares, ¿no? que como consecuencia el estrés dentro del trabajo y la calidad del producto más, ¿no? Las consecuencias podrían ser poca productividad, ausentismo, falta por enfermedad, el estrés que generalmente siempre tiene una respuesta física en nuestro organismo, entonces generalmente todas las personas estresadas tienen algún tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, otra consecuencia podría ser el riesgo del destino. Renuncia. Sí. Gracias. Muy bien, siguiente persona. Mi palabra es egoísmo y bueno, como las principales causas, como la principal causa que puedo identificar es la ausencia de un líder para con los trabajadores. Después, igual identifiqué una baja motivación por parte del trabajador que se puede ver a una ausencia tal vez o incumplimiento de las políticas internas de la empresa, y lo que genera obviamente una baja motivación. Entre otras, identifique el tema de falta de capacitaciones en cuanto a lo que implica el trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, como consecuencias, obviamente un clima laboral inadecuado, bajo rendimiento o regular o bajo rendimiento por parte de los trabajadores, insatisfacción laboral y principalmente malas relaciones laborales, ¿no? Los trabajadores de la empresa. Muy bien, gracias. Siguiente persona. A nosotros nos ha tocado lo que es la discriminación. Hemos visto cuáles pueden ser las causas. Y una de las causas, cuando la discriminación puede comenzar en una empresa desde el momento del proceso de reclutamiento, ¿sí?
hay que ver mucho las características que te están explicando, el perfil que están pidiendo del personal. Y dentro de esto pueden estar tomando en cuenta el género, la edad. Dentro de eso también pueden preguntar si están en una edad de embarazarse o si tienen alguna enfermedad. La ideología política, la apariencia física, son variables que pueden incidir y que pueden generar cierto tipo de discriminación. Sí, también habíamos visto que la falta de información puede generar algún tipo de discriminación como las enfermedades, que pueden pensar que son contagiosas o no al respecto. También puede existir xenofobia a las personas tal vez que no son de su mismo país o son de ciertos países, usar ciertos países. También la homofobia puede existir, ¿no?, en la empresa. Y las consecuencias hemos visto que más que todo serían un bajo rendimiento, vulneración de los derechos de las personas, personas discriminadas. Dentro de las consecuencias también vamos a tener un trato diferente e injusto, ¿cierto? Pero no quedaría, podemos también entrar a generar esto lo que es estrés, también puede generar conflictos, el egoísmo también puede ser consecuencia de esta actitud. Si tengo discriminación hacia ella, no le voy a compartir información que necesito, no le voy a facilitar algunos medios, algunos instrumentos, y obviamente eso va a afectar en el rendimiento de ella, indirectamente en el mío y quizás hasta, y obviamente en el desempeño de ella. Y hasta incluso puede terminar en un retiro injustificado de la persona, ¿no?, por este tipo de discriminación. ¿Y siempre es muy visible la discriminación o puede ser invisible? Puede ser invisible. Puede ser que tal vez la organización no tenga una discriminación, pero ciertas personas incurran en esto. O la organización ya ni nos consciente. También puede ser Difícil trabajar en eso. hay que analizarlo mucho, ¿no?, porque hay que ver el contexto y la situación en la cual se puede estar, ¿no? Para ver uno de estos elementos para empezar a analizar pueden ser los resultados de la productividad. Si necesitamos todos los medios al personal que no están requiriendo, porque puede ser una variable interna, quizás una variable externa también que esté afectando a la productividad también del cliente, ¿no? Bien, gracias. Siguiente. Yo soy explotación, porque la explotación también es algo que puede pasar desapercibido por las distintas causas, ¿no? No se respetan los derechos, la consecuencia es trabajadores desmotivados, cargados de trabajo, sin muchos objetivos por cumplir. Otra causa es recursos humanos, no es un buen análisis de la estructura laboral en función de las responsabilidades, por lo tanto hay vacíos en función de las responsabilidades, por lo tanto la gente piensa o siente que está siendo explotada. Liderazgo y gerencias débiles que generan un equipo que no tiene una guía, un norte para trabajarlo. Existe mucha demanda quizás externa e internamente no se puede manejar esta demanda, entonces el plan estratégico no está funcionando. El ejercicio de poder, lo que hace que las personas, aunque se sientan y sepan que son explotadas, tienen miedo a manifestar por miedo a represalias futuras. Todo esto genera baja productividad, vulneración de derechos, bajo compromiso y la empresa puede ser mal vista. O sea, en general, ¿no? Pero hay otras empresas que son totalmente que practican explotación, ¿no? Como el explotación infantil, incluso la explotación del trabajo sexual, y eso ya son, o sea, no son empresas formales, pero sí funcionan en el mercado. Gracias. Muy bien, siguiente persona, ¿quién falta? Tenemos la 15.
problema que yo decía es el favoritismo. He identificado como sus causas la falla de normas al contratar o reclutar gente, por lo tanto también fallan recursos humanos y no existiría una buena gestión organizacional. Como consecuencias, he identificado que se carece de una objetividad al momento de evaluar el trabajo, genera desigualdad entre los empleados, por lo tanto no existe un buen clima laboral, generando conflictos, rumores, malos tratos. Sí, perfecto. Me toca la insatisfacción. Pienso que las causas principales para la insatisfacción pueden ser el favoritismo, porque si yo veo que hago un buen trabajo y tiene una favorita o favorito y no valora mi trabajo, ya estás insatisfecho. También creo que la discriminación, la falta de motivación, el bajo salario también puede ser una causa de insatisfacción. Un ambiente desagradable de trabajo. Esta insatisfacción personal que tengo va a causar un efecto negativo en la institución porque primero voy a estar con ansiedad, esto va a generar estrés en mí y ese estrés lo voy a transmitir a las personas que vayan a la empresa o a mis mismos compañeros. A su vez esto va a desencadenar un presentismo de mi parte y voy a trabajar de forma negativa, no voy a aportar a la institución y estas dos cosas van a hacer que haya baja productividad en la institución. Eso. Gracias. Muy bien. Así, ¿no? Una intransparencia y las causas podrían ser una gerencia desorganizada y así una falta de estructura organizacional y eso puede ser que no hay reglas o normas o que no hay un código ético y si hay puede ser que falta de la implementación y también no hay sanciones si no cumples con estas normas. Y también puede ser que como generalmente hay muchas prácticas poco éticas y así la intransparencia viene. Y consecuencias pueden ser corrupción de varias formas, mala publicidad, si las afueras de esta empresa, como se da nota que es muy transparente, puede ser que haya Un examen. sí, pues como que una empresa como afuera como tiene que, como un audit, Evaluación. y que ven como que no están cumpliendo, como no están dando como los datos, las facturas, ¿no? Y también puede ser que hay intransparencia como adentro de la empresa y así las empleadoras y empleadores son insatisfechas por falta de comunicación. Muy bien. Gracias. ¿Qué falta? Bueno, a mí me toca la ausencia y claro que estamos en este módulo, quería enlazarlo con el primero, que ya todos conocemos, que es tal vez por parte de las mujeres no quieren asistir o existe esta ausencia porque están sufriendo violencia en sus hogares, ¿no? De hecho, se están dejando de lado, digamos, sus familias, y se están dedicando más al trabajo, puede que sea una de las consecuencias. La otra puede ser que están sufriendo violencia en el trabajo y por eso también temen asistir, y por eso ya prefieren no venir a trabajar. Y la tercera causa que he podido encontrar es que no gozan de buena salud, por eso es que tienen que faltar consecuencias cada vez. Y las consecuencias para ambos efectos es que en los tres casos pueden perder su trabajo, ¿no? Y tienen efectos
no internos a la empresa, pero sí externos, porque están poniendo en riesgo su salud, primero la de sus hogares, la salud económica de sus hogares, y para encontrar trabajo siempre te piden referencias, ¿no? Hoy en día siempre te piden las referencias, y si tu jefe es el que te va a referir, lo más probable es que te acuse o acusa al funcionario de que lo ha tenido que despedir por abandono de puesto. Y eso no es una buena referencia para su país, ¿no? ¿Y ausencia solo se puede referir a la ausencia de las trabajadoras? No, también de los trabajadores, porque no gozan de buena salud, porque están, sí, no sé, en un mal entorno, diremos, y como sufren de estrés constante, no pueden rendir lo que es. ¿Quién más puede ser ausente? Prácticamente, para causar una atmósfera tóxica así. ¿Los trabajadores, sí? Trabajadores. ¿Quién más? Claro, si el líder o la lídera no está presente o no hace su trabajo, no, tampoco impacta, ¿no? No sé, necesariamente tiene que ser un líder no ético, pero también si no hace nada. Pues constante estrés. Muy bien, gracias. La última persona ya. Sí. Tratamiento de violencia. Entonces, en causas, creo que podría ser el liderazgo no ético, la falta de protocolos de actuación, es decir, que puede haber demasiada impunidad y no está claro cómo, entonces eso, la impunidad genera más violencia también. En la distribución de labores puede ser inequitativa, lo que además produce conflictos entre las diferentes personas, lo que genera violencia además. Sobrecarga laboral, creo que es otra de las causas de la violencia. Relaciones de poder que no son equitativas igual, no solamente entre jefes o cargos de directores con las y los trabajadores, sino también entre pares. No se considera el factor humano dentro de la institución, es decir, en ninguno de los derechos, lo que produce también una situación de violencia, insatisfacción, que produce más violencia todavía. También se puede estar negando desde los cargos directivos, incluso desde las mismas personas que trabajan ahí, que es un ambiente violento. Se puede estar tan naturalizado que no se está visibilizando el tema de la violencia. La discriminación, estereotipos también que estén puestos, y la no consideración con la diferencia y con la diversidad en realidad. Como consecuencia, creo que muchas de las consecuencias están inmersas ahí mismo: el miedo, el ausentismo, el presentismo, generar errores frecuentes, además si está sometido a situaciones de violencia, falta de motivación, baja productividad y estrés. Muchas gracias, muy bien. Entonces, ahora hemos escuchado a todas las personas y hay que formar equipos estratégicos para trabajar en las mismas áreas o en los mismos temas. Los que vinieron también se pueden juntar a estos equipos porque vamos a intentar de cambiar la empresa tóxica a una empresa saludable y vamos a trabajar en equipos sobre estrategias cómo enfrentar estas situaciones. Y ustedes ya han tenido varios aspectos en común: liderazgo, reglas, valores, muchas cosas, y de ahí se pueden quizás juntar en grupos estratégicos. Muy bien. Bueno, otra vez. Sí, para despertar. ¿Qué?
Todos quieren con estresado. Ya. Creo que todo el mundo lo va a hacer. No tiene preguntas, venimos. Hay que ponerse así, siempre para ir a atrás. La palabra es volver. Estrategia para volver la empresa en una empresa saludable. Convertir. ¿Ustedes todos son un grupo? Sí. No hay problema. ¿Y ustedes cuántos grupos tenemos? También son grupos. Sí, muy bien. Yo soy ¿Cuáles son? ¿Quieres estar ahí? Bueno, nada, ¿no? Primero tienes que trabajar la estrategia. Porque no necesariamente se las
Y al final, por enseñar mis herramientas para cambiar las características de la presentación a una presentación. Entonces, tienen cuatro presentaciones. A partir de qué es lo que podemos decir, una de las estrategias ya siempre debería tener una solución para poder trabajar no se va a quedar si tendremos que programar hay una parte de base de reglamento revisar sus protocolos ya Reglamento y políticas. Claro. Vamos a revisar el reglamento. Van a observar por ustedes. Es que no digo. Por ese procedimiento no se adecuado. Para generar el protocolo de derivación. De vulneración de derechos humanos, porque si ya sabemos sí, porque ¿qué hacemos? No, sí, vulneración de los derechos de los clientes, las trabajadoras, centro de todo. A partir de ello, el reglamento revisa.
A ver, dice, ¿cómo? No quieres más respuesta. ¿Qué sentido la no quieres favorecer pero no solo había llamar ahora como lo están utilizando, digamos, porque ya se declararon están contratados, ya tienen know-how. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso cambie? Ya tenemos que pensar una reinducción. Porque el problema que estamos haciendo explícitamente, lo estamos revisando todo, pero sí decir que todos los más aprobados, más tan directas, las políticas, no Perdón que les tengo que interrumpir, pero ya está el refrigerio. Vamos a parar acá unos 15 minutos, comer y regresar al trabajo grupal.
Por si acaso, ¿quién? Lo pegamos directamente. Lo pegamos. Y cuando presentan, pueden sacar las negativas y las positivas. No tengo miedo. Sí, eso es ¿Tienen terminado, cierto? Muy bien, vamos a ver otro poco. Falta bien por terminar.
Programa de preparación. Muy bien, creo que ya hemos terminado. Estoy muy curiosa para sus presentaciones. ¿Ustedes quieren empezar? Perfecto. Como vamos a meter la también para pegarle quizás ahí donde está vacío. ¿Y la tijera? Ya lo pegamos nomás, ¿no? Exacto. Ok, buenas noches nuevamente. Vamos a presentar la estrategia que tenemos como grupo para convertir una organización no saludable en una organización más saludable. Consideramos que es básico para eliminar todo lo no saludable que la estructura de la organización esté ordenada. Y hemos tomado el modelo de administración, las 5 funciones de la administración que deben estar presentes en toda empresa, porque vemos que muchos de los elementos de esta organización poco saludable se ven como responden más bien a una organización desestructurada. Entonces, partimos por el liderazgo ético. Consideramos que el liderazgo ético es básico para iniciar una empresa saludable. Este líder ético debe planificar. ¿Y cómo debe planificar? Debe tener planes estratégicos. Bueno, primero definir bien cuál es su visión, cuál es su visión y definir sus planes estratégicos, hacia dónde se quiere ordenar, hacia dónde se quiere dirigir. Al mismo tiempo, obviamente, van a tener también planes operativos que les va a permitir organizar mejor su trabajo y evitar
como uno de los factores que habíamos visto de la organización tóxica, la explotación, en el sentido de carga laboral. A veces se recarga laboralmente a la gente, ¿por qué? Porque no hay una buena planificación. Si esto se hace siempre, entonces ya es un problema de planificación. Puede ocurrir eventualmente, pero si no es así, está acá el problema. Luego, en el tema de la organización, es importante contar con una buena estructura desde un organigrama, pero nos hemos concentrado en las funciones. Política, bueno, el tema, algo más. En el tema de planificación tenemos que definir cuidadosamente todo lo que son las políticas, los lineamientos claros de cómo vamos a trabajar. Bien, en cuanto a la organización, nos hemos concentrado en el tema de las funciones que pueden estar no claras, no explícitas, puestos no definidos. Entonces, todo lo que es organización debería estar acá funcionando de manera adecuada. Bien, qué vamos a mejorar si tenemos una organización con toda la claridad que se requiere en organización? La intransparencia o la poca transparencia, porque vamos a tener procedimientos claros donde vamos a poder detectar qué situaciones de corrupción se van a presentar, como dijo la compañera, y cómo los podemos solucionar. Si no sabemos dónde está el problema, entonces no vamos a poder solucionar y se podría mantener latente la intransparencia o la poca transparencia. El favoritismo también se puede solucionar de alguna manera, porque si no hay puestos claros, por ejemplo, si yo no tengo definidos mis puestos, ¿qué va a ser un líder autocrático? Digamos, el opuesto de un líder autocrático o alguien que promueve otro estilo de liderazgo que no es beneficioso. Lo que va a hacer es favorecer a parientes, familiares, gente que no es la más idónea para los diferentes puestos. Entonces, como no existe una organización clara, eso puede ocurrir. Por lo tanto, si esto lo mantenemos en orden, también desaparece en alguna medida el favoritismo. Y el miedo. El miedo, ¿por qué? Porque las personas que trabajan en una organización, cuando no saben bien lo que tienen que hacer, procedimientos claros, lineamientos claros, ¿cuál va a ser su sentimiento? Temor a que me retiren, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no lo sé. Entonces, el miedo va a estar latente. Cuando se organiza, se estructura de mejor manera acá, el miedo va a ir desapareciendo automáticamente. Vamos a la siguiente función. Tenemos integración de personal. En realidad, la función de integración de personal es toda la gestión de lo que es recursos humanos, básicamente, desde reclutamiento, selección, evaluación, capacitación y otros procesos complementarios. Entonces, cuando integro personal, cuando tengo todo esto en orden, estoy, como dijo alguna de las compañeras que mencionó reclutamiento y selección, estoy incorporando a través de procesos claramente establecidos, transparentes, donde realmente voy a incorporar a las personas idóneas, ¿sí? Y por lo tanto el favoritismo, al igual que en este punto, va a desaparecer. ¿Bien? Y bueno, pasemos a la dirección. La dirección básicamente asociada con el liderazgo. Si yo tengo un líder ético, este líder ético va a dirigir a toda la organización con esos lineamientos, con esta claridad, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos el control, evaluación y control. En el tema de evaluación y control, nosotros verificamos cómo ha ido nuestra planificación. ¿Hemos cumplido o no hemos cumplido? Entonces, esta evaluación y control también, bueno, es recomendable que lo hagamos cada gestión. Cada gestión, verificar si realmente los objetivos definidos en la etapa de planificación y alineados con nuestra misión se han cumplido o no se han cumplido. Bien, evalúo, se pueden hacer indicadores, habíamos visto que también podemos trabajar con indicadores, y cómo funcionaría esto si es que esto funciona bien, el control y la evaluación. Desaparece el miedo porque sabemos que hay normas, protocolos, evaluaciones justas, coherentes,
que no me van a despedir arbitrariamente porque he hecho lo que tenía que hacer, las evaluaciones van a ser las correctas, ¿sí? Y también va a ser más transparente. Va a ser, obviamente, todo mucho más transparente, ¿no? Va a haber bueno, transparencia, básicamente. Eso. Ahora, el tema de el conflicto, que habíamos visto como uno de los factores, lo hemos mantenido casi como el núcleo de todo el problema y al mismo tiempo el tema que se puede solucionar si todo este sistema funciona de manera adecuada. Si todo esto marcha como hemos previsto, entonces realmente los conflictos deberían desaparecer. Cuando hay una estructura correcta, entonces ya el conflicto automáticamente desaparece. Y obviamente la gente está más feliz, como dijo la compañera que no vino ahora, la gerencia de la felicidad estaría presente y obviamente el clima laboral mejoraría definitivamente. Bien, todo esto en un ambiente de cultura organizacional con valores. ¿Por qué hemos reiterado el tema de valores? Sabemos que la cultura organizacional son valores y prácticas compartidas, pero en algunas organizaciones, sobre todo si son tóxicas, estos valores y prácticas compartidas se convierten en antivalores y prácticas negativas. Por esa razón, hemos destacado que respiramos una cultura con valores compartidos. Bien, esa es la solución, parte de la estrategia. ¿Tienen preguntas o comentarios? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, siguiente grupo. Bien, bien, tigre. ¿Por qué no puedes hacer? No, no llevaba que lleva, la verdad es como yo llevo y perdón. Bueno, compañeros, buenas noches. Les vamos a explicar un poquito qué es lo que estamos proponiendo para poder apoyar a esta empresa tóxica. Nosotros hemos visto importante que uno de los primeros pasos que debemos dar es una revisión de la visión y la misión, la misión y los valores que tiene esta empresa. Una vez que hacemos la revisión de estas líneas de acción que tiene la empresa, vamos a pasar al segundo paso, que es verificar la coherencia que hay entre el reglamento interno y los manuales de procedimiento y funciones, pero en relación a nuestra misión y los valores que tiene la empresa, porque tienen que tener una relación. Una vez que hemos hecho ya esta verificación y esta relación de coherencia que tiene que haber, estamos proponiendo la elaboración de un protocolo de actuación ante la vulneración de los derechos de los trabajadores. Y es que vamos a empezar ahora a desglosar las estrategias de implementación que tenemos. Una de las primeras estrategias es la socialización de nuevas políticas. Que toda la empresa conozca las nuevas políticas a partir de las cuales vamos a empezar a trabajar. Luego, después de la socialización, tiene que venir la implementación, porque yo puedo dar a conocer todos los cambios que quiero hacer, pero también tengo que implementar, se tiene que evidenciar estas acciones. Una vez que tenemos la implementación, tenemos que hacer la evaluación y el monitoreo. Necesitamos hacer un seguimiento. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos mejorando? Y si no estamos mejorando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué debemos hacer para mejorar? ¿Qué fallas se han identificado para hacer las mejoras?
Y una vez que se identifican estas fallas, entramos en lo que es la fase del reforzamiento para obtener una mejora, ¿no? Hemos hecho algunas propuestas específicas que entrarían en el marco de la implementación de todo esto, una vez se haya revisado y cambiado ya más la norma institucional. Entonces hemos ido rescatando también todo lo que hemos ido escuchando el día de ayer en las exposiciones y durante todas las intervenciones que han habido. Entonces hemos pensado primero que se puede hacer un programa de liderazgo ético a nivel gerencial, porque como nos decían, lo primero que tenemos que cambiar es lo que pasa en la cabeza, para que luego pueda bajar. Entonces tenemos que hablar con todos los líderes, los jefes, jefas, las personas que están en puestos de dirección, para que tengan un trato más equitativo y se trabajen todas estas otras áreas que hemos visto en el marco de los derechos de las y los trabajadores. Entonces, una vez hemos pensado que ya nuestra gerencia y todo está súper bien capacitada, ha interiorizado todo esto, entonces va a poder implementar políticas que ya vayan de acuerdo a el reglamento y a la misión y visión de la empresa. Entonces, entre ellas está el programa de bienestar. En este programa de bienestar hemos pensado que es importantísimo ver el tema de la salud de las y los trabajadores, porque además han vivido un ambiente de mucha tensión y mucho estrés y un ambiente laboral tóxico. Entonces tenemos que ver de implementar un consultorio médico y odontológico, que haya un área de esparcimiento en la que puedan estar en los ratos de ocio, que son importantes para tener mejor rendimiento y mejorar la creatividad también. Se va a implementar el tema de días saludables, que aquí les pueden explicar. Okay. El programa de días saludables está básicamente orientado a mejorar las condiciones de alimentación y físicas de los trabajadores. Es un programa paulatino en el cual se van dando desde la alimentación, es decir, desde el hora de entrada de desayuno una fruta o un cereal con yogurt, y durante el día se van dando consejos de alimentación respecto a lo que necesita cada persona. Y además algunos tips para que se pueda implementar. Por ejemplo, lo que teníamos era come la mitad, camine el doble y sonríe el triple. Entonces todo eso para fomentar la felicidad de la empresa. Pues ese tipo de mensajes para que de alguna manera haga sentir bien a la persona, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Hay otras estrategias como la de gimnasia laboral también. Sí, justamente estábamos pensando que todos los días elegir una hora específica donde ya haya mucha tensión y hacer 10 minutos de gimnasia laboral con todos los empleados para que se sientan más relajados y puedan continuar con sus tareas de una mejor manera. Este es el tema de convenios. Hemos pensado que se tienen que hacer convenios ya sea con gimnasios o con centros o instructores e instructoras de gimnasia para que o vengan a la institución y de manera voluntaria también las y los trabajadores puedan acceder por un costo mínimo a clases de gimnasia, de zumba, yoga o algo así, o puedan asistir a un gimnasio que quede cerca de la institución para aprovechar esos momentos para descargar también todo el estrés del área laboral. Hemos pensado además en el tema de la ergonomía, que nos parece súper importante, brindar espacios ergonómicos de trabajo a las y los trabajadores, porque eso si bien va a implicar un gran costo en un principio, se va a retribuir a largo plazo con el tema de cuánto vamos a ahorrarnos en el tema de salud. Está el team building también. Bueno, básicamente el team building es una actividad o una herramienta que nos puede llevar a diferentes propósitos. Por ejemplo, uno puede ser el trabajo en equipo, el tema de comunicación. Pues hay que crear la conectividad necesaria para que todos los colaboradores, no solo colaboradores, sino también a nivel de la alta gerencia con los colaboradores, puedan entenderse de alguna manera. Eso facilita mucho el tema de crear un buen ambiente laboral, abrir espacios de confianza, colaboración, compromiso entre todos. Entonces, pero es un programa que hay que hacerlo sostenible.
Y para eso hay que implementar algunas ciertas herramientas en el tiempo para que mantengan ese proceso inicial, ¿no? Luego está el horario flexible. Nos parece importante que se cumplan las 8 horas de trabajo, pero que sea trabajo efectivo, entonces que sea autogerenciado. Cada persona puede administrar su tiempo y puede definir siempre y cuando cumpla tanto con sus metas, con sus indicadores y con el horario de trabajo, ¿no? Ya más, era súper importante mencionar el tema de prevención de la violencia contra las mujeres para que se establezca un programa igual sostenible de deconstrucción de patrones. Y el programa de guardería corresponsable del que hemos hablado, igual es importante que esté implementado en esta nuestra empresa. Eso es. Muchas gracias. Creo que con todo esto vamos a lograr compromiso, equidad, respeto, cultura ciudadana. Lo más importante para nosotros es todo va a permitir englobar una cultura ciudadana organizacional y eso va a permitir mejorar la estabilidad de nuestra caótica empresa. Gracias. ¿Dónde está la almohada? Muchas gracias por sus presentaciones. Han pensado muy bien, han pensado en muchos elementos de las clases pasadas, también de la organización. Han incluido todos los elementos como transparencia, confianza. Tenemos una empresa con equidad, planificación de carga laboral, clima laboral favorable, armonía, todo lo que también es parte del comportamiento de ciudadanía organizacional. Tenemos empleados con compromiso, respeto, tenemos satisfacción laboral y porque es tan importante otra vez equidad. Y creo que hemos logrado convertir la empresa en una empresa saludable. Muy bien. ¿Está claro el concepto de la empresa saludable entonces a todos y todas? ¿Todos lo han conocido antes? También, ¿no? Muy bien. Entonces ya estamos al final del módulo 3. Ya estamos el viernes y otra vez he puesto las fechas ahí para que puedan ir ahí. La próxima semana está libre y después virtual. Y el 7 va a venir a dar tutorías. Ahora, para concluir el módulo 3, me gustaría que quizás cada uno, en una de las frases, podría decir qué se lleva de este módulo para hacer una pequeña retroalimentación al final. ¿Dónde empezamos? Acá. Creo que lo más importante es que me llevo ideas. Es todo el tema de ganar, ha sido algo que sabes, en teoría se te lo dicen, sí, todos, pero no lo tangibilizas y creo que aquí se han dado muchos ejemplos así súper claros en cómo podemos llegar a esos objetivos y qué cosas se pueden proponer. Desde la construcción de lo que nosotras y nosotros sabíamos. Gracias. Sí, para mí también el concepto de ganar y cómo se puede convencer a las empresas que sí es un buen concepto que van a ganar de ese hecho y también la importancia de la organización, la cultura de la organización, porque sí, creo que como con todas las cosas que tocamos, como siempre vamos a eso, como que es súper importante que tienes una buena cultura. Para mí, bueno, ha sido algo fuera del común, ¿no? Me ha enseñado más que todo el tema de integración e inclusión en una empresa, de todas las partes, y más que todo empezar a trabajar de una manera interdisciplinaria, ¿no? O dar todo el trabajo a un solo área, ¿no? Una sola área de la organización. Mira, la verdad, son dos cosas que me han gustado mucho. Sí o sí se tienen que integrar.
pero para poder llegar a ganar, cuán importante es crear este tema de cultura ciudadana en la organización. De alguna manera, desde mi punto de vista, si yo logro completar esto, voy a tener personal motivado, personal metido, entonces eso va a generar ganancias, me va a generar utilidades. Y es lo que yo digo, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante cómo la empresa puede ganar también, pero también pueden ganar los empleados, la comunidad, puede beneficiar de una buena estrategia, de buenas ideas. También algo importante me parece el valor de la ética. O sea, yo lo he visto desde los líderes, pero en realidad el valor de la ética está ahí también. De qué hacer que es importante, digamos, y tal vez después de algunas que tengamos más estrés pero en el futuro. Yo creo que tenemos que mirar lo que pasa en los demás, para ver si realmente somos éticos, para ver si compartimos valor, si tenemos políticas de LSE, o en este caso, qué tan saludables somos como empresa, pues a veces no lo somos. Entonces, partiendo de un diagnóstico inicial, vamos a implementar planes de acción. No le damos de repente mucha importancia. La alta gerencia tampoco le damos importancia a esto. Creo que es fundamental y es vital para que uno pueda existir en el tiempo. Bueno, todos los proyectos se complementan entre sí. Algunos que han ayudado a que la ciudadana nacional que es fuerte, que se lleva adelante toda la organización. Creo que es el liderazgo ético, porque no hay nada mejor que el ejemplo del líder. Y eso está bien, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos proponer soluciones, pero hay que trabajar mucho a nivel de las personas, como capacitaciones, para que eso, tratar de que no sea en un muy largo plazo, que todas las personas tengamos respeto y vayan cambiando, ¿no? Cierto tipo de cosas. Gracias. Sí, creo que básicamente, porque lo mismo que otra cosa que me ha gustado mucho es tu método, porque me ha permitido trabajar con mis compañeros, conocer sus experiencias, conocer sus opiniones y construir, digamos, el concepto. Eso ha sido perfecto. Gracias. Lo que yo me llevo de este módulo es la importancia que tiene que tener la empresa con el tema del compromiso, ¿no? Porque es un verdadero reto que la empresa comprometa a sus clientes, a sus empleados, a la ciudadanía, digamos, el entorno en el que se trabaja, para lograr este lindo modelo que ganan de la. Gracias. Bueno, primero quiero felicitarte porque has dado unos talleres muy dinámicos y la verdad me gustó mucho. Me acuerdo más de este curso de la anterior. Y hemos completado mucho el primer módulo que ya habíamos dado organizaciones que nos encontró en el Centro Empresarial Diferente. Y la verdad es que yo he aprendido que hay una nueva forma de hacer empresa, en la que habíamos una cultura organizacional enfocada en valores y a partir de un líder ético, esto crea un impacto positivo en cualesquiera de las empresas y hay un control visor de las dos partes, tanto del empresario o de la empresa como del empleado, y que hay una retroalimentación mutua que es algo muy positivo para crear y construir una empresa saludable. Bueno, yo me llevo básicamente de este módulo el tema de las empresas saludables. Creo que no hay mucha conciencia en nuestro entorno sobre este tema. Las empresas probablemente tóxicas y siguen funcionando, siguen generando ganancias, y es como un círculo vicioso, ¿no? Que va contagiando a la sociedad, va contagiando a las familias,
va deteriorando el mismo ambiente y viceversa. Entonces, considero que este tema no es menor. Creo que todos los empresarios deberían analizar realmente si sus empresas son tóxicas o no lo son y adoptar medidas que promuevan el cambio, que no es fácil, porque en teoría funciona bastante bien. Puede tomar muchos años, ¿no? Desde incluso cambiar la cultura organizacional, que decíamos la cultura organizacional son valores y prácticas compartidas. Pero ¿qué pasa si comparto mis valores y prácticas corruptas? Es mi cultura, todos la comparten. Entonces, creo que este es un tema clave que debería enfocarse de esta manera a nivel académico, a nivel empresarial y también a nivel social. Bueno, antes que nada, agradecerte, han sido lindas tus clases y sobre todo, seguramente todos teníamos algún concepto de que era ganar, pero las has hecho prácticas, ¿no? Y para mí ha sido mucho más fácil entender esta teoría, pero sobre todo cuando nos explicabas sobre la cultura ciudadana y que eso debe haber ética y el valor compartido. Yo me llevo desafíos pensando en todo lo que hemos avanzado y he podido como que transponer, como que analizar lo que nos decía Arístides sobre que la cultura organizacional es la más flexible en los cambios más que una cultura de Estado. Entonces realmente me invita a poder hacer desde un activismo el trabajo para hacer estos cambios que hemos ido viendo y que nos deja muchos desafíos y muchas gracias por la universidad. Yo quiero destacar tres cosas. Primero, el concepto de, me llevo yo, en lo personal, el concepto de cultura ciudadana organizacional saludable, pero como decía la compañera, podemos crear cultura organizacional, pero con malas prácticas. Entonces tenemos que trabajar realmente en crear una empresa saludable y también hacer entender a la empresa de que para ganar tiene que dar, tiene que invertir, tal vez no tenga resultados inmediatos, pero sí a largo plazo en el cual ellos van a poder ganar, el mercado no puede ganar y también la sociedad. Y por último, la aplicación de los intereses. Me ha encantado cómo han podido manejar 3 horas de forma dinámica. Bueno, lo que yo me llevo de este módulo es una mirada más crítica en cuanto a nuestro contexto empresarial en el que vivimos. Es cierto de que muchas empresas acá en Bolivia son tóxicas, pero creo que sí se puede hacer un cambio. Y bueno, por eso también estamos aquí. Igual me gustó mucho tu método, los talleres, y poder interactuar con compañeros, así como las retroalimentaciones que vi en día a día. Entonces, al final me gustaría agradecerles por su participación, su actitud toda la semana. Me gustaron mucho y yo me llevo aprendizaje porque he aprendido mucho del intercambio con ustedes. Y cualquier cosa, estamos en contacto. Mi correo está siempre en la primera lámina de la PPT y les deseo éxito en todos sus labores. Gracias.